Bueno, lo que se sabe es que no afloja el coronavirus, pero también se saben varias cosas para que al fuente con nosotros. Suero de plasma de burro, un robot que desinfecta en Norcorea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos. Vamos a partir con ese tema que planteaste del robot que desinfecta, porque son imágenes que llegaron desde Norcorea y es la creación de un niño de tan solo 13 años que hizo esta especie de Wall-E. ¿Te acuerdas de esa película? ¿No? De Pixar, y que puede rodar por la escuela y rociar desinfectante, incluso avisa cuando ya ha completado el proceso de sanitización. Y todo esto lo hizo un niño de 13 años. Todo en un país que afirma tener 0 casos confirmados de coronavirus, pero claramente es una información que no se puede cotejar, así que no es muy fiable. Pero al menos nos llegan estas imágenes desde Norcorea. Pero bueno, tú lo planteabas también, este suero de plasma de burro. De Corea del Norte a Bolivia. De Corea del Norte a Bolivia, porque en este país se está apostando por desarrollar un suero hiperinmune contra el COVID-19 que ayudaría a neutralizar el virus en casos moderados y severos, hasta 50 veces más potente o más efectivo, plantean, que el plasma humano. Se utilizan burros, en este caso, porque son animales ya adaptados a los 3.600 metros de altitud en La Paz, en donde se encuentra el laboratorio en donde están haciendo estas investigaciones. Un tratamiento, además, que está en estudio en el país vecino, pero Argentina también está investigando el plasma, pero en su caso en caballos. Y en Chile se hace lo mismo, pero con vicuñas y llamas, y lo habíamos escuchado, lo habíamos planteado también. Sí, claro, o sea, hay algo evidentemente con los caballares, con los auquénidos, que tienen una capacidad de plasma que es mucho más potente que el del humano. Pero ¿por qué en nuestro país eligieron a las vicuñas, a las llamas? Se lo preguntamos al jefe de la UCI de la Clínica Indisa, nuestro doctor Sebastián Ugarte. Los anticuerpos de vicuñas, de llamas, de especie de camélidos andinos se han investigado porque tienen ciertas particularidades especiales en el tipo de anticuerpos que generan. Son como nanoanticuerpos muy pequeñitos y tienen una posibilidad de neutralizar al virus de una manera interesante. Bueno, y volvamos al uso del plasma, porque sabemos de la existencia del plasma convaleciente, lo hablamos en muchas ocasiones. Luego está el heterólogo, es decir, el que se produce induciendo la enfermedad en otras especies, que es el que estábamos hablando. Como los burros, los caballos, como las llamas. Tal cual. Y la generación de anticuerpos monoclonales, lo que se produce en laboratorios y se requiere una tecnología más avanzada, como fue el tratamiento de Trump. Perfecto. ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre esto? ¿Cuáles de estos tratamientos, el plasma convaleciente, el en animales o el de laboratorios, tienen más posibilidades de prosperar? Escuchamos. Ya la evidencia científica es categórica de que no sirve. Eso es un mal antecedente para los anticuerpos heterólogos, o sea, los anticuerpos de otras especies. Porque en el fondo, si no funcionaron los anticuerpos humanos, no hay tanto espacio para pensar que van a funcionar los anticuerpos de animales. Hay algunos estudios, pero todavía nada como para poder afirmar si sirve o no. Hoy día los anticuerpos monoclonales están ahí en el límite de que se acepte ampliamente su uso, y la principal limitación es el costo. Entonces, no tiene tantas posibilidades, pero todavía quedan estudios, hay esperanzas de que de pronto pueda funcionar. Bueno, mucho hablamos de las variantes y sobre todo a principios de este año estábamos bastante asustados por la posibilidad de que las vacunas, por ejemplo, no fueran efectivas ante estas mutaciones. La OMS ha aprobado las siguientes vacunas que vamos a revisar en nuestra realidad aumentada. Primero, Pfizer, que ya sabemos, origen alemán estadounidense, la vacuna AstraZeneca de Reino Unido, también ha aprobado la OMS la vacuna de Johnson & Johnson, con esta filial belga de Janssen, y
Moderna, que se inocula en Estados Unidos principalmente, pero también en otros países. Y se sumó a esta lista la vacuna china Sinopharm. Recordemos cuáles son las variantes de preocupación, porque hay muchas variantes. Hay de preocupación y de interés. De interés. Las de preocupación, la británica, la sudafricana, la brasileña, pero la que proviene de Manaos, desde el Amazonas. Correcto. Y la proveniente de Nueva York. Perdón, la andina todavía no es de preocupación ni de interés. Exacto. Porque todavía hay pocos casos documentados y hay que hacer muchísima más secuenciación genómica, que justamente acá en los países donde se presentaría que Perú, esta Chile y también Estados Unidos cepa, se han presentado. no es tan potente la secuenciación genómica como lo es, por ejemplo, en Reino Unido. La OMS aseguró que las vacunas aprobadas, o sea, estas que vemos acá, que estamos viendo los frasquitos, son eficaces contra todas las variantes de COVID. Una buena noticia, pero ¿qué pasa con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Que Sinovac? Que el 91% de la población en Chile que se ha vacunado ha obtenido esa vacuna. Bueno, probablemente pronto tengamos noticias. Escuche. Estudios recientes muestran que varias de las vacunas actualmente aprobadas, como por ejemplo las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, siguen siendo eficaces contra la mayoría de las variantes que han sido identificadas y estudiadas hasta la fecha. Algunas variantes, como por ejemplo la sudafricana, pueden reducir la eficacia de algunas de estas vacunas, pero estas siguen siendo eficaces en la prevención de una enfermedad más grave. La evaluación de Sinovac por la Organización Mundial de la Salud seguramente va a ocurrir en los próximos días, así que podrían haber novedades con respecto a Sinovac. Toda la información más bien ha tendido a consolidar esta vacuna y no debería generar duda o temores en la población. Bueno, Iván, y un recordatorio para este fin de semana largo, porque una de las principales fuentes de contagio, lo hemos repetido, pero pareciera no estar claro, son las reuniones sociales. ¿Para qué decir las fiestas clandestinas, que es cuando no están presentes ninguna medida de seguridad, pero las reuniones sociales, las mascarillas, obviamente que eso podría producir mayor fuente de contagio. Y hay que seguir cuidándose porque la segunda ola sigue latente. Escuche. Aún es muy precoz para hablar que la segunda ola ya ha pasado. Por el contrario, se mantiene muy activa. Si lo observamos los gráficos, nos vamos a dar cuenta que se ha llegado a una especie de plató o meseta, pero en la parte alta de la curva, y esta no ha descendido durante los últimos 2 meses. Está complicada la situación, han alertado ya incluso desde el Colegio Médico que no es momento de relajarse. No, pues estamos con 7.000 casos y 170 personas muertas reportadas en las últimas 24 horas. Evidentemente que no. Pascal, muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Atención con la siguiente historia. Es técnica para médico de profesión, pero fíjese que hace 5 años vive en la calle y dice que por lo mismo la discriminan y le ha costado encontrar trabajo. Ha conocido la crudeza de dormir a la intemperie y a sus 54 años solo busca una oportunidad para doblarle la mano al destino. La historia de Ali Saavedra en la nota de Jordan Hopia.